tercer bloque, Manicomio Azulgrana, y vamos a ir con un informe de los campeones 2001 y 2007, ya que se cumplió un nuevo aniversario, Gaby. Sí, vamos a hablar un poco de los campeones el 2001-2007, que justamente ayer se cumplieron años de esos campeonatos, 24 años del campeonato de 2001 y 18 del campeonato 2007. Y bueno, para empezar vamos a hablar un poco del campeonato del 2001. Que Excelente. bueno, era como para variar un San Lorenzo que venía con problemas, deudas, cosas normales Qué para raro, nuestro ¿no? club. Qué raro. Habitual. Eh, Otra coincidencia que se va a dar, que también después la vamos a ver en 2007, el técnico era Oscar Ruggeri, renuncia y el que asume interinamente es Víctor Hugo Doria. Venía de un 1-7 con Sí. Boca, Ruggeri. No, eso en 2006. No, eso, no, Sí. esto es 2001, renuncia Claro, Ruggeri, renuncia. agarra a Doria. Doria, que dirige los dos El primeros primer mandato de Ruggeri en San Claro, Lorenzo, me claro. confundí con el Claro. segundo, sí. Y bueno, dirige los dos primeros partidos Doria y después viene Manuel Pellegrini, que venía de ser subcampeón en la U Católica y en la Liga de Quito, pero era un técnico que, a ver, para el general de la gente no lo conocía. No, poco renombre. Chileno. Muy perfil bajo. Perfil bajo. Se hablaba mucho de su profesión, de que era ingeniero. Y bueno, terminó siendo una gran sorpresa, ¿no? Pero bueno, si hablamos del campeón 2001, lo primero que decimos es el campeón récord de puntos en torneos cortos. Es una Y, guasada. y la racha de los 13 partidos que no son solo en este campeonato, sino que es en el campeonato siguiente también. Pero bueno, el récord de puntos son 47 puntos logrados en 19 fechas, con 15 partidos ganados, 2 empatados y solamente 2 perdidos. La verdad, una estadística que difícilmente se rompa. Una locura. Terrible. Empatamos la primera fecha contra Gimnasia 2-2, Sí. que ataja un penal Hernando para Gimnasia. Y después, ¿cuál es el otro que empatamos? No recuerdo. Después empatamos, no tengo ese partido, tengo los dos partidos destacados. Me parece muy bien, perfecto. Pero quien quiera recordarnos cuál es el segundo partido que empatamos en ese torneo, excelente. Bien, después, para decir los goleadores en este campeonato, tenemos a Bernardo Romeo, que fue impresionante el campeonato que se jugó con 15 goles. Romeo. El Pipi Romagnoli hizo 5 y el Pipa Esteves 4, como para completar un podio de goleadores, pero claramente el Berni fue una cosa de loco lo que jugó. No, aparte que tenías, o sea, Berni de titular y atrás tenía a Abreu, atrás tenía al Polo Quintero, o sea, tenía 3-9, Sí. que cualquiera podría haber sido titular en cualquier equipo. Bien, y bueno, tenemos Bocha un audio de cuando le hicimos una nota al Polo Quinteros. El otro empate fue contra Huracán, 1-1. Eso estaba buscando. Sí, gol del forro de la Bruja Verde. Me sonaba familiar. Sí, tenemos algunas declaraciones porque hemos hablado, por suerte, con varios protagonistas de este campeón 2001. Todos ellos coincidieron que el trabajo de Pellegrini fue fundamental. Pero vos decías recién el tema de las deudas y cómo venía Sí. este plantel con problemas económicos. O sea, se hizo incluso en este último tiempo una similitud con el plantel actual de Russo, que a pesar de todas las dificultades económicas llegó, bueno, a la semifinal o fue avanzando en el torneo. Y el Polo Quintero, lo tenemos Luchito ahí, nos hablaba un poco de esto de las deudas. Y, Hacía referencia un poco, Polo, a esta cuestión de que no se pagó el pase al Mallorca en el campeonato clausura 2001, a lo mejor nos olvidamos, pero no se estaba pasando la institución por un buen pasar económico. ¿Cómo hacían ustedes como jugadores y fundamentalmente el cuerpo técnico para lidiar con esos problemas económicos de que no estaban al día o que había cosas que no se pagaban y aún así seguir concentrados en lo que era el campeonato? Mirá, yo creo que ahí tuvo mucho que ver Manuel Pellegrini. Cuando llegó él tuvo mucho que ver en el ánimo de nosotros, en todo. Se dejó un poco de lado, no sé si, no te digo que queriendo, dice, bueno, vamos a olvidarnos de la deuda, tuvimos un par de meses atrasados, pero era tan bueno él como entrenador, los entrenamientos, se nos empezó a dar los resultados y ya te embalás. Entonces yo
creo que tuvo mucho que ver el técnico, ¿no? Te vuelvo a decir, muchos de mis compañeros dicen lo que te digo yo, el mejor entrenador que tuve sin ninguna duda. Yo me acuerdo, nosotros nos matábamos para ir al banco, mirá el plantel que teníamos, para ir al banco, nos teníamos que pelar el culo para que nos siente de suplente, porque había una competencia feroz de los buenos jugadores que había, y esos buenos jugadores pudieron rendir por culpa del técnico también, porque el técnico hizo que podamos rendir. Siempre yo digo Polo Quinteros. Bueno, acá tenemos la declaración de lo que significó la llegada de Pellegrini, cómo manejaba el grupo. La verdad que hizo una revolución, digamos, en el club. Fue revolucionario el manejo del grupo y el entrenamiento también. Todos coincidieron, por lo menos con los que hablamos, de que fue revolucionario el entrenamiento, que nadie había hasta ese entonces entrenado de esa forma y que es un estilo que hoy en día ya es habitual, pero de hacer mucho fútbol, Sí. de no tanto físico, mucho No. laburo, planificación muy a largo plazo. Digamos que Pellegrini terminó siendo el técnico del Real Madrid. O sea, Claro. un fenómeno. Acaba de jugar final Sí, de Conference League, Conference ¿no? League con el Betis. O sea, Y no tenía experiencia en ese momento o renombre en lo que era el fútbol Claro. argentino. Había porque dirigido en venía- Chile y en Ecuador. Claro. no es que fue un pico cuando llegó al Real Madrid, es No, un no, tipo que actualmente Sí. le va bien, o sea, no quedó nunca obsoleto su método de trabajo, evidentemente. Mire, No. Sí, marqué algunos partidos destacados, los partidos más recordados del campeonato. Bueno, después del inicio irregular, ¿no? que tuvimos, hay un partido en la fecha 7 que es recordado por todos, que es el 5-4 en cancha de Lanús, Locura. Sí, lluvioso, con increíble. goles de Gol del Coco, Romagnoli, el último. dos del Bernie Romeo, uno del Pipa Esteves y el gol agónico de Capra. Ameli. De Ameli, Coco que Ameli. fue Ameli. impresionante, la verdad. Yo tengo un recuerdo muy grande de mi viejo descontrolado en Aparte ese partido. la peinó así, se clavó, la peinó. Fue la última jugada, fue un partido maratónico. Fue una cosa impresionante. Con la camiseta blanca Signia Claro. en ese claro, momento. Claro. La verdad que un partido histórico. El Bambino histórico. dirigía a Lanús. Creo que sí. Sí. Aparte le Sí. dio El un Bambino dirigía a Lanús. tinte épico que era todo un barrial, Sí, era sí, lloviendo. El San gol del Lorenzo Pipi, que es un sí. golazo. Todos los condimentos para que sea un partidazo. Sí, partido histórico. Después marqué como partido importante, que es la derrota con River. Pues es la derrota que marca El quiebre. El quiebre, es el quiebre. Porque ahí ya parecía que, bueno, el campeonato que no lo íbamos a terminar peleando, o había que hacer una locura como la que se hizo. Sí, ¿no? sin duda. Aparte era el rival directo, River. Era el rival directo, claro, un River. Era un River de la puta madre. Figura- con las- jugadores. todas las Coudet, estrellas. Cardetti, Cabenagui. Costanzo, Cabenagui, no sé, una banda tenían los muchachos. Era una cosa impresionante. Después marco como partido importante el principio, el primer partido de la racha de 13 triunfos, que es en cancha de Vélez. Ganamos 2-0 con goles de Romeo y Rivarola. ¿Sí? Sí. Después, bueno, tenemos el partido también muy recordado, el 3-2 a Independiente, que lo ganamos con Sobre gol el de final. Romeo nadando. Arrastrándose. Se va arrastrando, es Sí, un gol. qué Es una imagen hermosa. Es hermoso. El lagarto. Y es una imagen hermosa. El primer gol de ese partido lo hizo el Pipi también. Zurita. Y Zurita hizo el segundo. Zurita, Zurita. Después Qué golazo. hay otro partido que marcamos, que es una exhibición de fútbol, que es el 5-0 en cancha de Estudiantes, donde en el 0-0 el Chino Saja ataja un penal. Sí, al Tecla y- Farías. Al Tecla Farías. Y después a Lorenzo es un partido impresionante que juegan goles de Tucio, Colochini, Romagnoli, el Pipa Esteves y Santana. Después también hay una Qué goleada grande. a Chacarita 4-0. Y después, en la fecha 17, jugamos el clásico contra Boca y lo ganamos 1-0 con gol del Loco Abreu. También partido clave, ya a falta de 3 fechas. Que el loco era titular en la Copa, me acuerdo. Claro. Teníamos doble competencia, entonces alternaban los 9, alternaban los arqueros. Había varias posiciones que alternaban Tal entre cual. Copa y torneos. Eso habla de la riqueza que riqueza tenía el plantel. teníamos el plantel, claro. Y después marco también el partido en la fecha 18 en cancha de Ferro contra Argentino Junior con los 2 goles de Romeo, que ahí se da una imagen también histórica para el fútbol argentino muy recordada, que es los jugadores escuchando el partido de Huracán y Sí, River sobre y el final. festejando el gol de Huracán Sí. que le gana a River y nos deja
servido casi campeonato porque vamos a la última fecha a jugar contra Unión. Había que ganar. Había que ganar, pero con el empate ya alcanzaba por esa victoria de Huracán. Y bueno, fue el primer título que se dio jugando en el nuevo gasómetro. Un nuevo gasómetro reventado, que ganamos 2-1 a Unión con goles de Romeo y Herbiti, y cuando viene la invasión de gente histórica. No quedó nada, ni el Hermoso. césped quedó Una en el nuevo cosa gasómetro. Los impresionante. negros se llevan los carteles de publicidad al hombro, no me olvido Hermoso. más. Impresionante. El carrito lo desmantelaron cual desarmadero acá del barrio Belgrano. Había que llevarse todo. Todo. Hermoso. Salió campeón y que festeja. Como se pintan las tribunas, también bueno, se pueden llevar cuando salí claro. campeón. Miren lo que es esa tabla de posiciones, ¿no? San Lorenzo, 47 puntos. En 19 fechas. Segundo y tercero son River y Boca. 41. Y le sacamos 17 puntos a Boca. A un Boca en el 2001. Sí, y Sí. River termina perdiendo el último partido también, ¿no? Y por eso es que se hace la Claro, diferencia. claro. Ahí da 3 puntos, se sacó 6. El que Miralo con el busito y la No, chombita. la chombita esa era boludo. mortal. El partido que también yo destaco, que justo vos no lo nombrabas, obviamente porque hay para nombrar, podemos nombrar todos si queremos, pero contra los Andes también fue Sí, un partido gol de muy Colochini. duro, un equipo recién ascendido, Sí. había que ganar sí o sí, un gol de Colochini sobre el Sobre el final, final, un faltando cabezazo, creo sí. que 10 minutos. Ese día el Tati Kovacic atajó lo que no atajó en su vida. Era reafirmar Su vida. la candidatura de San Lorenzo al título, porque veníamos de hacerle 5 a Estudiantes, y fue un partido durísimo, ese me acuerdo que... Sí, partido muy de esos fue- partidos chivos sí. que te sacan campeón. Bueno, para completar los primeros 5 puestos, Argentino tuvo 29 puntos y Racing también 29 puntos. Pero un torneo recordado, histórico. Después la racha de los 13 partidos se va a seguir en el próximo torneo. Y bueno, un equipo que va a quedar en la historia de San Lorenzo sin duda. Que la racha se completa ganando la Boca. A Bocar el día Nada de más la ni nada tormenta con gol de Coco Gol de Capria. Coco Capria. Tenemos alguna, no sé si querés decir algo más. Que le ganamos a los dos de Santa Fe, que le ganamos a los dos de Rosario, porque le ganamos a Central allá y le ganamos a Newell 2-0 de local. A Colón le ganamos de local, con Unión también ganamos de local. Le ganamos a los dos de Córdoba, Sí, a Belgrano le ganamos, le Talleres. ganamos a Talleres 3-0 3-0 allá. allá. Fue muy contundente ese título de San Lorenzo de Almagro, donde de los clásicos creo que perdimos con River y con Racing 2-0, Racing que es el debut del ingeniero Pellegrini. Claro, el ingeniero debuta contra el Racing. Y de los 13 partidos le ganaste en 2 torneos distintos, obviamente. A 2 Boca. veces a Boca. Sí. Sí. ¿Hay alguna declaración más de campeones del 2001? En este caso también Cerrizuela, con quien hablábamos y nos contaba un poco de lo que era Luchito, tenemos ahí para poner el audio de Cerrizuela hablando de lo que era este plantel de San Lorenzo. Bien. No, un equipo bárbaro, había muy buenos jugadores, con un gran entrenador que por ahí no era tan valorado cuando llegó como cuando se fue, ¿no? Pero lo importante que trabajó bien, un adelantado para mí, un adelantado en el fútbol. Hoy hay mucho trabajo que se hacen de campo y de entrenamiento, como los hacía Manuel en ese tiempo, ¿no? Y bueno, a mí me ha dejado muchas cosas lindas, ¿no? Que hoy la implemento como entrenador también. No, difícil pero parejo también para los dos, porque nosotros veníamos ahí también. En un momento River nos había sacado 5 puntos. Bueno, después nosotros empezamos a ganar, no paramos y ahí creo que nos acercamos y bueno, después faltando 2 fechas lo pasamos y terminamos sacando creo que 4 puntos o 5 puntos. No recuerdo bien, pero había 2 grandes equipos, tanto River como nosotros. Teníamos un plantel muy bueno de jugadores muy importantes, de mucha calidad, ¿no? Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? El JJ Cerrizuela, otro gran jugador que tampoco era titular indiscutido, alternaba, de hecho hizo un par de goles en ese torneo también. Recordemos también, es el equipo que gana la Mercosur. Claro, al año siguiente. Con la incorporación del Beto Acosta y Claro. la ida de Romeo. No al año siguiente, sino No, eso es sudamericano. la siguiente temporada. No, Claro. está es bien. el mismo año, pero terminamos jugando Claro, local claro. por El segundo semestre, el segundo quise semestre. decir. por el exactamente. segundo, bueno, por el quilombo que fue Por lo 2001. que fue 2001 se termina postergando la final. Y tenemos para ir cerrando los testimonios, no podía faltar el del goleador del torneo y goleador de ese equipo, que es el Bernie Romeo, también comentando un poco lo que fue ese campeón 2001. En los últimos meses del año 2001.
Sí, bueno, vos lo escribiste muy bien. Se va Oscar Ruggeri, donde veníamos haciendo varios torneos buenos, pero no podíamos coronar, esa es la realidad, donde aparecían jóvenes, Pipi, bueno, Gerviti, Esteves, bueno, hay un plantel también de gente grande, en el caso de, bueno, estaba Leo Rodríguez, bueno, Pablito Michelini, Campagnolo, aparece Saja también, bueno, es un mix. Pero bueno, después el arribo del ingeniero, que fue impresionante, uno no lo conocía, bueno, tenía referencias, pero no sabía de su actualidad y bueno, nos sorprendió a todos con ese gran torneo que hicimos en el campeonato 2001, donde ese equipo tiene récord en puntos, en partidos seguidos consecutivos, en victorias. Vos siendo goleador también. Sí, siendo goleador. Bueno, la verdad que fue un año espectacular, un semestre hermoso, donde peleamos, donde perdemos con River 3-1, después se nos había complicado un poco, pero bueno, por suerte a partir de ahí empezamos a ganar y lo pudimos alcanzar a River, y bueno, somos campeón con Unión en la última fecha. Y después el otro semestre, lo que fue la primera Copa Internacional para San Lorenzo, donde pasamos rivales muy difíciles, brasileños sobre todo, y bueno, y llegar a ese primer campeonato a nivel internacional, que fue algo muy lindo, que también fui goleador. Vendemos en Manicomio Azulgrana, Radio ETA, le agradecemos a todos los clientes que aportan y apoyan comercialmente a este proyecto. Eso fue el campeón 2001, acá Gonza MDP, el señor Gonza Vido, que le mandamos un abrazo muy grande, pone no hubo otro como el 2001. Gonza Vido, un tipo que hoy estuvo con la encuesta siendo muy democrático. Democrático, Gonza. Bien, bueno, ahora toca hablar del campeonato 2007. Un campeonato que lo encaramos después de un 2006 que terminó caóticamente. Un campeonato donde estaba Ruggeri también. O sea, estaría bueno traer a Ruggeri ahora, echarlo y ver qué pasa después. Por ¿no? favor, hoy se Como cábala, que dure un entrenamiento. Claro, nada más. había sido un desastre porque habíamos tenido el partido 1-7 con Boca, 0-5 con River, y se termina el campeonato con el 2-4 con Quilmes y la gente entrando a la nave, bueno, todo lo que sabemos que pasó. Y viene Ramón Díaz, que solamente había dirigido a River, hace unos años no dirigía, y fue como muy loco que venga a San Lorenzo, que estaba mal. Y bueno, desde el primer partido ya cambió la mentalidad del equipo también. Lo hizo un equipo ganador desde el arranque. Tuvo la incorporación de justamente el jugador que tenemos en pantalla, la Gata Fernández. Y bueno, si hablamos del récord del campeonato del 2001, que son 47 puntos, este equipo se quedó a 2 puntos nada más. Son 45 puntos con 14 partidos ganados, 3 empatados y 2 perdidos. Es una campaña impresionante. un partido más empatado, nada más. Claro, impresionante. Y otro dato que me acuerdo es que ese torneo jugamos 10 partidos de local, donde ganamos 9 y empatamos 1 con River nada más. La famosa Ferrari de Ramón. Claro. Que de hecho, vos nombrabas recién a Gastón Fernández, la Gata que está ahí en pantalla, llega tras una trunca vuelta del Pipi Romagnoli, Claro. que bueno, finalmente no se pudo concretar, y Ramón dijo, vamos a traer un jugador que es 2 veces más que Romagnoli. Cuando vino la Gata Fernández todos se cagaron de risa, Sí. nos cagamos de risa, pero finalmente terminó siendo un jugador muy importante. Mismo la Gata Fernández le termina agradeciendo a Ramón Díaz porque confió en él en un momento donde no le Venía estaba yendo bien. de Racing, ¿no? Había estado hacía Claro, un par de años que claro, no habían dado y bien. estuvo en River también, que tampoco le fue bien. Y bueno, es un torneo donde el goleador fue la Gata Fernández, y el podio de goleadores lo completa el famoso tridente, que era el Cookie Silvera y el Pocho Lavesi. El Cookie Silvera, acá Lucho Masi, hincha del Rojo, compartimos el amor por el Cookie. 9 Qué jugador, de esos que ya no hay. Sí. Un 9 de esos que ya no hay. Un equipo Impresionante. Era un equipo más vertical al equipo del 2001. Sí. Donde se proyectaba mucho los laterales también, y por afuera teníamos mucho juego con Aureliano Torres y con el Burrito Rivero. Los 3 delanteros marcaron 20 de los 34 20 goles. de los del 34 goles. Y teníamos también, que hay que nombrarlo en el medio, al gran Lobo Ledesma,
Sin Un duda. crack. que jugó un El torneo el Lobo fue increíble. clave. Con Que la jugó pelota 5 abajo solos. de Que la también, suela. también llega de la mano de Ramón claro. y mirado de reojo porque no venía de tener buenos rendimientos en los clubes anteriores. Y otro que fue pilar en este equipo fue Tula, Sí. otro también jugador de Ramón, que no viene de la mano de él, pero que lo conocía ya, creo que incluso lo había dirigido en River. Es que eran todos jugadores mirados de reojo. Fíjate, lo que teníamos, el gallego Méndez venía de un primer semestre espantoso en San Lorenzo y termina siendo uno de los factores más importantes también. Así que es como un torneo. Mismo la elección de Orión por sobre Saja, Claro, que algo fue polémico. Muy Sí. polémico. Sí, sí. Y hablando de esto Y le salió. Sí. Y le salió. de uno de estos pilares como fue Tula, que con quien tuvimos el gusto de hablar, y él nos contaba un poco, Luchito, nos contaba Tula sobre la forma de juego de este equipo, que vos decías era mucho más vertical, detallando un poquito, ¿no? Cómo se movían una vez que arrancaba el partido. Adrián González, Aureliano Torres, Malinka Jiménez cuando entraba, Santiago Gilchi que estaba con el Negro Acevedo, tenía jugadores, estaba Pablo Alvarado también. El Maleo estaba Ferreira también. El Maleo, por supuesto, el Burro Rivero, teníamos 2 aviones por afuera, nosotros siempre ¿Qué equipazo? nosotros salíamos con una línea de 4, pero siempre terminábamos con línea de 3. Porque estaba Botinelli, yo en el medio, el gallego, nos rotábamos, entonces 7 tipos tenían atacando constantemente. Y los demás, 6 digo, perdón, los demás 3 nos quedamos ahí, el arquero, pero si nosotros sabíamos que de mitad de cancha hacia adelante teníamos tanta superioridad hacia los rivales, porque, bueno, no era porque uno hablaba, sino porque se veía. La Bessi estaba intratable, la Gata también, Silvio era terrible goleador, y entonces vos decís, listo, nos dediquemos al cero en nuestro arco, sabemos que en cualquier momento este equipo podía hacer un gol, y lo lograba, era así. Cristian Tula. Bueno, Me ahora. acuerdo de él con el gol de Argentinos. Sí, también le hace un gol a Racing. También. Un gran cabeceador, sin ser un central muy alto. Bueno, también, como hicimos con el 2001, marqué los partidos destacados de ese campeonato. Y para empezar, primero, una objeción que quiero hacer. Yo vi todos los partidos, no sé si los datos están erróneos, pero no me pareció el partido con Huracán en ese campeonato. No sé si saben qué pasó. No, lo que pasa que era Se habrá suspendido. como que no subió de nivel. Ah. Viste, como que es como... Estaban en la B, los que todavía siguen Claro. esperando. Un saludito. Exactamente. Bien, bueno, los partidos destacados de la fecha 4 fue un partido muy especial en la previa, porque el último partido que habíamos jugado contra ellos había sido un cachetazo histórico. Una revancha. Y fuimos a la cancha de Boca y ganamos 3-0 con un baile y a un equipo de Boca que era impresionante. Ese equipo de Boca que sale campeón de la Libertadores ese año. Es el equipo de Russo que sale campeón de la Libertadores. Le ganamos 3-0 con un baile increíble. El primer gol es del Pocho Lavezzi, que lo hace desgarrado. El Pocho se desgarra en una jugada, se queda en la cancha en una jugada más y hace el gol de cabeza y después sale. Centro del Burro. Centro del Burro Víctor Rivero, terrible. Y bueno, después el segundo gol es de la Gata Fernández y el tercero es del Cookie Silvera. Por la fecha 7 jugamos un partidazo también muy recordado, coincide también como en el 2001, ganamos un partido muy recordado Independiente, es 4-3. También con camiseta blanca, gol de Botinelli. Gol de Botinelli al final. Dudoso, el lindo. primero había sido de Silvera y después la Gata Fernández les hizo 2 que se los gritaba en la tribuna porque los hincha de Racing, la Gata Fernández les gritaba Sí. el gol, jugaba un partido aparte. Cabe destacar, acá no los puse para no poner todos los partidos, ¿no? Pero ganamos en Rosario y ganamos en los 2 partidos a Central, y bueno, después vamos a hablar del de Newell's. Para seguir con los clásicos, el partido con River es el único partido que no ganamos de local, lo patamos 0-0. Un partido que también había mucho morbo porque era Ramón Díaz enfrentando a River por primera vez. Y bueno, fue un partido cerrado. Ramón es Cuervo, los carteles en la Claro. norte y en la sur. Un partido muy... ¿Se acuerdan de la chomba de Ramón? Sí, Ese campeonato. negra con amarillo. Negra, sí. Terrible, que la gente iba y se compraba esa chomba. Fue una locura hermosa ese campeonato. Después vamos a la fecha 15, un partido clave. Partido clave porque era partido muy chivo, cancha de Newell's que cuesta. Y faltando 10 minutos de Gallego Méndez, no sé qué hacía ahí, definió un gol de los más gritados que recordamos, creo, porque era Sí. decir, vamos a salir campeón. Sí. Es sin duda. así.
Habíamos perdido con Vélez y con Estudiantes y era muy importante ir a ganar a Rosario. Claro. Muy importante. De hecho, bueno, no creo que lleguemos a escucharla, pero en las declaraciones de Tula, cuando nosotros le preguntamos sobre los partidos claves o más importantes que él recuerda, nombra a los dos de Central, no nombra a ninguno de los otros clásicos contra equipos grandes, Claro. nombra a los dos De Rosario. de Rosario, mejor dicho. En la cancha central ganamos con un golazo de la Gata Fernández. Es que fueron los dos partidos muy chivos. Un sábado a la noche, partido hermoso. Que el gallego no lo sabe gritar, viste que se va Claro, haciendo sí, el puñito. Él destaca esos dos partidos por sobre otros por ahí contra rivales Sí, más importantes. Más ¿no? importantes. Después, bueno, para completar los clásicos, porque recordemos que el clásico faltó, le ganamos a Racing, le pegamos un baile bárbaro 3-0 con goles de la Gata Fernández, Tula y un jugador que coincidimos ayer cuando hablamos, Juan, Sin que duda. resistido, que era Girsig, que le hace el tercer gol. Que Hoy después va Huracán. Claro, Todos hoy- los equipos campeones tienen un jugador resistido. Sí. Hagamos el ejercicio y pensémoslo. 2007, vos lo ves. ¿No era Girsig? Sí, sin duda. Para sin mí. duda. Sin duda. Bueno, pero hace el tercer gol ese día contra Racing en un baile también que les damos. Y bueno, después para cerrar, la fecha, salimos campeón en una fecha antes, en la fecha 18, con Arsenal. También un nuevo gasómetro de fiesta, Sí. inolvidable. Hermoso. Donde ganamos 4-2 con otro gol de Tula, que había hecho un gol también antes contra Argentinos, o sea, fue clave en los últimos partidos. La Bessi, me acuerdo que ese partido lo íbamos ganando 2-0, nos lo empata Arsenal y después la Gata Fernández hace 2 goles más en el segundo tiempo y bueno, coronamos un campeonato que la verdad que también es histórico porque, a ver, se juntaron 2 menos que en el récord, o sea, creo que debemos ser el segundo en el récord. No, aparte fue un gran equipo. Fue un gran equipo, muy buenos recordado. jugadores, mucho recambio también. Sí, Tenemos alguna declaración más, si querés escuchar, dale. en este caso, Luchito Aureliano Torres, otro jugador importante en ese campeón, que bueno, nos comentaba también un poco cómo fue. Anterior. Y nada, yo creo que también en ese momento Ramón es un técnico que entiende muy bien esa clase de partidos y lo jugamos como lo teníamos que jugar y yo creo que ese partido al menos inclusive merecía más algún gol más. Yo creo que la lesión del Pocho también sabíamos que él no iba a poder jugar todo el partido. Entonces arriesgó todo porque sabía que en cualquier momento podía lesionarse. Y nada, me quedan esos, recuerdo un gran partido de todos, el grupo muy bueno, muy fuerte, con gente muy madura y con muchas ganas de salir campeón, que al final terminamos siendo. Qué grande. Hablaba, ¿no?, de ese partido del 3-0 El contra 3-0 Boca, que fue un baile que fue un baile que impresionante. claramente merecimos algún golcito más. Lucas Ferri nos manda un saludito por acá por el canal de YouTube. Vamos a Lorenzo, nos manda. Le mandamos un abrazo muy grande. Vamos. Bien. Y bueno, para terminar tenemos la tabla de posiciones, donde, bueno, terminamos con 45 puntos y le sacamos también 6 puntos como en el 2001, pero a Boca. Le sacamos 6 puntos, 39 Boca y 37 puntos tuvo Estudiantes. Más atrás, 33 tuvo River y 30 tuvo Arsenal. Carita de Ramón. La carita de Ramón, hermoso. Un gusto, buen provecho. La otra es mejor. Sí. De fondo es Recuerdo Y el gordo que lo levanta es hermoso. increíble. Recuerdo que lo dimos, como dimos la vuelta una fecha antes, nos quedaba jugar un partido, vamos a jugar contra Quilmes, que estaban todos los jugadores de fiesta. Claro. Empezamos perdiendo y el segundo tiempo le dimos vuelta, pero porque sí. Porque se pusieron a jugar un ratito. Claro, hizo un gol, me acuerdo, Maleo Ferreira, que no había hecho un gol Sí. en todo el torneo. Pero nada, un equipo que también queda para el recuerdo, un equipo histórico que jugaba muy bien, hacía muchos goles, y nada, valía la pena recordarlo, porque bueno, nos hizo muy felices también. Sin duda, sin duda. ¿Ustedes a qué campeón eligen? Más allá de que nos hicieron muy felices los dos. Yo personalmente, a ver, sé que el del 2001 es mejor, pero yo, por cómo lo viví, por la edad que tenía, el de 2007 a mí me marcó, me lo acuerdo mucho, me acuerdo todos los partidos de memoria, puedo decir los 19 partidos de memoria. ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 30, 30. Te marcó tenía 2007. 12, 13 años. Muy bien. ¿Bocha? No, yo el 2001 fue el primer campeonato que vi en la cancha. Además de que el equipo jugaba, creo que el mejor que vi, lejos. Pero además ver
a San Lorenzo campeón en el nuevo gasómetro, con todo el estadio explotado como nunca más lo volví a ver. Me marcó terriblemente, ¿no? El de 2007 también lo pude ver en la cancha y todo, lo disfruté, pero el otro fue el primero, creo que tenía 16, 17 años. Bien. Porque el 95 no lo había llegado a disfrutar del todo. No, muy chico. ¿Nico? El 2001. Pero por algo generacional también. Yo tenía 11 años y lo revivía. Claro. El del 95 fue como el primero, pero el 2001 fue, aparte, los jugadores que había. Muchos pibes del club, aparte, muchos pibes del club, muchos pibes. Sí, Estaba el 24 Pipi, estaba, años pasaron y Herbiti, siguen, Franco. siguen vigentes varios Franco, récords. Sí, es verdad, siguen vigentes. Saja, no había muchos pibes de inferiores, Mario Santana que jugó algunos partidos también. Bueno, se me escapan seguramente varios, pero nada, la calidad de jugadores y muchos de ellos después hicieron una gran carrera y eso te demuestra que no fue solamente un golpe de suerte de cuando arrancan que demuestran y la rompen y después se pinchan. No, fue una locura. Yo también elijo 2001 porque fue el primero consciente también. Claro. Yo creo que tenía 7, 8 años y verlo campeón por primera vez, o sea, no por primera vez porque estaba el del 95, pero con conciencia, ¿no? Y esto de la calidad de los jugadores y lo que significaba esa camiseta, ese equipo. El 2001 fue increíble. El partido que vos decís con Argentino Junior, que cuando hablábamos de que ibas a hacer el informe y era como vos te acordabas el del 2007 como yo el del 2001, claro. O sea, jugadores. Herbiti también estaba. No, lo nombré Herbiti. Herbiti, sí. Bueno, concluimos que son dos equipazos. El Pipa Esteves. Dos equipazos. El Pipa Esteves, dos que también equipazos, era de inferiores. Pipa. Pusineri. Lucas Pusineri también, que lo quiere muchito. Así que no, era... Si traemos, también que coincide la fecha del 2001-2007, pero si vamos a lo que era planteles con el del 2013, comparando, sí, los de esa época eran muchísimo más equipos. Tenías más variantes, creo. Sí, eran más grandes los planteles. Claro. Porque en 2013 también tenés Ortigosa, Mercier, Piatti, Claro, bueno, después Romagnoli, se consagran con la Copa. Claro, Torrico. Pero creo que en cuanto a equipo o a individualidades, sí. en el 2001 para mí que... Y es que te lo demuestran los puntos también, porque vos tenés al campeón 2007 con 45, al campeón 2001 con 47, el campeón 2013 con 33. Es el equipo... con menos puntos en con torneos menos cortos. puntos en torneos cortos. San Lorenzo es el que tiene el campeón con más puntos y el campeón con menos puntos. De hecho, tenemos 3 fechas para salir campeón y en ninguna de las 3 podemos ganar. Empatamos con Estudiantes, le empatamos a Rafaela, gracias a Dios. A 2. Gracias a y Piatti. sí, y después, bueno, lo de Vélez. Y con Vélez. Qué locura. Bueno, lindo recorrido. La verdad, excelentes informes en el día de hoy.